Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la tercera clase del seminario El síntoma psicoanalítico. Vamos a continuar con lo que veníamos trabajando y siempre tratando de articular la clase grabada con la clase vía el chat del aula virtual de los viernes a las 16. Había quedado pendiente ahí una pregunta que les proponía, que estaba en relación a qué arma, qué construye o qué trabaja Freud en tres ensayos, siendo justamente la propuesta de trabajo para esta clase tres ensayos. Les pedí que me mandaran respuestas, mandaron varias, ahora voy a leer alguna de ellas, aclarando que nosotros no vamos a desplegar punto por punto lo que Freud trabaja en tres ensayos, sino que lo vamos a abordar desde otra perspectiva, tratando por supuesto de tomar alguno de sus puntos para mayor claridad. Pero bueno, yendo a la pregunta, ¿qué respondieron? Fernando planteó que Freud habla de las teorías sexuales infantiles. Silvina, que Freud habla del síntoma, que tiene un sentido y es retorno de lo reprimido. Pablo habló de la sexualidad perversa polimorfa y la vivencia de satisfacción. Ariana dice que Freud rompe con la sexualidad como genital. Adriana dice que Freud sitúa el conflicto pulsional. Y Guillermo, que Freud introduce la libido y la sexualidad infantil. Y estas respuestas están bien y están relacionadas, pero ninguna de ellas da justo con lo que queríamos preguntar. Entonces mantenemos la pregunta: ¿qué arma Freud? Hay que hacer una aclaración también. Estas respuestas que fueron dando tal vez responden a distintos momentos teóricos, ¿no? No necesariamente fueron, en las respuestas que han dado, no todas responden a la primera edición de tres ensayos. Ese es un detalle que siempre vamos a tener que tener en cuenta en un texto como este. Después voy a volver sobre este asunto. Pero bueno, podemos decir que Freud arma o construye algo equivalente a lo que yo les voy a mostrar ahora en unas imágenes. Paso a mostrarles imágenes. Espero que las puedan ver. Esta es una. Esta es otra. Esta es otra. Bien. Esta es buenísima, nos enseña cómo vivir. Tenemos otra imagen. Las paso medianamente rápido, puesto que pueden frenar el video y mirarlas con mayor detenimiento. Esta no sé si alcanzan a verlo, pero se trata de gente, podríamos decir, en una facultad, estudiando. Esta es divina, la pareja feliz en la playa, de la mano, ¿no? Acá también tenemos otra pareja con otras características, no tan felices parece, pero bueno, en fin. ¿Qué queremos situar con estas imágenes? Por supuesto, estamos tomando las imágenes como si pudieran dar cuenta de la construcción que cada discurso hace al respecto de un cuerpo. Lo que decíamos en la primera clase, cada discurso arma un cuerpo teórico y también un cuerpo de su objeto de estudio. ¿Qué veíamos en la primera lámina, por ejemplo? La tomábamos como representativa del cuerpo que construye la medicina, donde hay una reducción organicista, una reducción a la anatomía o comportamiento físico-químico, ¿no? Conjunto de aparatos y sistemas. Incluso también podríamos vincularlo al cuerpo como objeto de mercancía. Ustedes saben muy bien que si hay una parte de su cuerpo que no les gusta, pagando una suma de dinero pueden ir a operarse y modificarla, ¿no? Asimismo, un cuerpo que se conoce a partir de especialistas. Un cuerpo de la cultura, de lo social, marcan un ideal de belleza, de lo lindo, de lo feo. Hagan la prueba, pueden mirar una película de hace 20 o 30 años atrás y van a ver cómo
ha ido cambiando, por ejemplo, la vestimenta. Y no necesariamente no estamos refiriendo que algunos de estos discursos sea malo, mejor o peor, sino que son distintos posicionamientos discursivos que, insisto, arman un cuerpo como objeto de estudio y un cuerpo teórico también, ¿no? Uno podría considerarse muy por fuera de la moda, pero insisto, si ve una película de hace 20, 30 años atrás, va a ver que en general ha cambiado el cuerpo de la religión, ¿no? Un cuerpo ligado al pecado, al castigo, a que hay que sufrir para ganar algo, ¿no? Esta cuestión del ganar con el sudor y la sangre, un cuerpo hecho a imagen y semejanza de la imagen de Cristo, valga la redundancia. Por supuesto estamos hablando de la religión cristiana. Monjas y curas que tapan su sexualidad con hábitos, el discurso del sentido común, podríamos decir, por el cual a una persona con pene le tiene que gustar una persona con vagina y viceversa. Cuando me refiero al discurso del sentido común, me refiero a lo que Freud va planteando también en Tres ensayos, cuando dice lo supuestamente normal. No porque lo sea, sino justamente porque lo toma para criticar eso. Y esto es importante, incluso en una de las respuestas que mandaron, creo que Anneley creo que lo planteaba, que Freud consideraba como patológica a la homosexualidad. Ahí Freud lo que va haciendo, después lo vamos a ver con más detalle, es ir comparando los distintos discursos, el discurso de lo hereditario, de lo supuestamente normal, para ponerlo en tensión y poder deconstruir eso y llegar a una conclusión desde el psicoanálisis, que va a tener que ver con lo innato, pero vamos a ver innato respecto de qué, y esto es importante. Pero bueno, también teníamos el discurso de la pedagogía o el discurso pedagógico escolar, donde el cuerpo se organiza de una determinada manera. Y vemos entonces que cada discurso arma un cuerpo sobre el cual trabaja, sobre el cual interviene. Y en ninguno de estos posicionamientos discursivos vemos que se considere al deseo o a la pulsión como organizador del mismo. Y eso es lo que Freud arma. Construye un cuerpo erógeno. Con esto tenía que ver la respuesta. Freud arma y construye un cuerpo erógeno que se organiza y se estructura a partir del deseo, la pulsión y lo inconsciente. Bueno, ¿y qué descubre Freud? Freud descubre que trabajamos con un cuerpo traumático o un cuerpo traumatizado. El trauma deriva de herida. Esta derivación etimológica la estoy tomando del diccionario etimológico de Corominas, y justamente trauma deriva de herida, siendo la herida una lesión física o psíquica emocional, dice, causada por un agente externo. O sea que la herida sería técnicamente la pérdida de continuidad de la piel o de la mucosa que hace a la comunicación y separación del interior del cuerpo con el exterior del cuerpo. Pero lo llamativo es que trauma también tiene otros sentidos en su etimología, tales como trayecto, travesía y traza. Entonces, Freud descubre que justamente el cuerpo es un cuerpo traumático en tanto la sexualidad es traumática. ¿Y por qué la sexualidad es traumática? Porque hace heridas, agujeros, y porque hace traza un cuerpo. Por eso, como decíamos al principio, ninguna de las respuestas que habían dado estaba mal, sino que estaban íntimamente vinculadas, pero queríamos apuntar a esta precisión. Además, por supuesto, las preguntas no iban a estar correctas porque había prometido que les sacábamos una pregunta en el parcial, cuestión que no podemos hacer, así que indefectiblemente las respuestas, ninguna iba a ser precisa, porque si no iba a tener un problema grande. Así que bueno, volviendo a lo nuestro. Un cuerpo con agujeros y trazas por la sexualidad, no por el sexo, sino por la sexualidad, lo cual implica, como decíamos, la pulsión, el narcisismo, lo inconsciente, la libido, las fantasías, las organizaciones pregenitales, las vías de influencia recíprocas, que es algo que a mi criterio se suele dejar
olvidado y al yo como cuerpo. Entonces, un cuerpo erógeno donde no queda claro, porque no lo es, si la sexualidad es interna o es externa. Y Freud arma este cuerpo para poder dar cuenta de lo que él escuchaba en su trabajo, un cuerpo exigido por la clínica del psicoanálisis. Si nosotros nos remitimos a estudios sobre la histeria, se van a dar cuenta de que no le alcanzaba con el cuerpo de la medicina para poder explicar o fundamentar por qué una persona no escuchaba, no veía o no podía dar un paso. Ahí en esos historiales clínicos veíamos que el cuerpo no se puede reducir al orgánico, no se correspondía con la estructura anátomo-fisiológica respecto al síntoma. Entonces, un cuerpo que se construye y que se arma a partir de que se instala el deseo y la novela familiar. Sobre la novela familiar nosotros vamos a abordarlo más unas clases más adelante. Como les decía, no vamos a ver 3 ensayos en cada una de sus apartados o en cada una de sus partes, sino que lo vamos a ver de una manera más general y abarcativa, y retomando con los posteriores textos algunas cosas de 3 ensayos, por ejemplo la novela familiar. Entonces, decíamos que los síntomas dan cuenta de un cuerpo que no se explicaba desde lo orgánico, sino desde lo erógeno y desde la libido. Y justamente Freud parte en 3 ensayos por las perversiones sexuales como criticando el punto de vista degenerativo. La cuestión de lo degenerativo tiene que ver con la pérdida de las facultades mentales y cognitivas. Y Freud justamente va va tomando esto que se mencionaba, pero para ponerlo en tensión y para criticarlo, con una crítica muy sutil, por eso a veces pasa como desapercibida. Entonces, Freud parte de las perversiones sexuales, pero en tanto otras versiones de la sexualidad, para ir planteando que toda posición sexual en el ser humano es una construcción. Por eso tomábamos la respuesta que había dado una de las compañeras para poder aclarar este punto. Freud, o mejor dicho, desde el psicoanálisis, ninguna posición sexual es natural, sino que toda posición sexual es una construcción, es un entramado complejo. Entonces, no hay nada natural en la sexualidad del humano, para Freud, y en este texto, sobre todo en el segundo, vemos a esto que les mencionaba de la sexualidad como traumática, donde se arma un cuerpo erógeno cuyo sustrato va a ser la pulsión, el deseo y lo inconsciente. Y la pulsión se nos va a presentar como un concepto fundamental justamente porque rompe con el instinto. Esto lo vamos a ver también más adelante, pero rompe con el instinto. Por supuesto, como decían una de las preguntas, de las respuestas al inicio, la teoría pulsional no solo le sirve para romper con el instinto, sino también para poder fundamentar el conflicto psíquico que va a dar origen a la neurosis. O sea, algo de la sexualidad se contrapone con los reclamos del yo, generando un conflicto, y ese conflicto va a tener por resultado una neurosis. O sea, es una neurosis de conflicto, una neurosis de defensa. Bueno, dejamos acá por el primer video, vamos a dar inicio al segundo video de esta tercera clase.